tal como se lo habíamos adelantado antes de comerciales acá en Leche, Carne y Algo Más, el primer programa agrícola del sur de Chile. Ahora viene el panel de conversación con Gonzalo Gompers, quien como tema principal para esta semana tiene los aspectos contables y laborales en el sector pecuario. Gracias, Claudia. Bienvenidos, amigos, a un nuevo panel de conversación de su programa Leche, Carne y Algo Más. Hoy día vamos a tener un tema contingente, un tema que se relaciona con los aspectos laborales y contables en las explotaciones pecuarias. ¿Por qué? Porque todo esto va inserto de la gestión, tema que ya vimos en los capítulos anteriores, donde la gestión es un elemento importantísimo, pero la gestión involucra varios aspectos. Y uno de esos es el tema contable y el tema laboral. Para ello, hoy día contamos con la presencia de don Luis Parragués Espina, quien es gerente de Padú Contadores Asociados Limitada, una empresa que da servicio en estos temas y tiene bastante expertise en esto. Y por eso, bienvenido, don Luis. Gracias, Gonzalo. Queremos que nos cuente un poco. Ya contamos este tema de la gestión. ¿Cuáles son las principales dificultades que observan hoy día los sistemas productivos, principalmente lecheros, en los temas contables, financieros y laborales? Partamos con los temas contables. En lo contable yo creo que hemos avanzado bastante, ¿cierto? Con la entrega de la información de parte del agricultor, ¿sí? Y todo esto porque estamos apoyados de sistemas, ¿cierto? Que los mismos empresarios han colocado en su empresa. Pero no obstante, el pequeño empresario, ¿cierto? Con ese tenemos el que tenemos mayor problema para el aporte de la información contable, laboral, ¿cierto? Ahí no está el principal escollo. Los grandes, ¿cierto? Afortunadamente han entendido, ¿cierto? Y se han puesto, ¿cierto?, al día con la tecnología, ¿cierto? Y en el cumplimiento de la norma. ¿Y en los aspectos laborales, qué dificultades son las principales que se encuentran en los sistemas? A ver, en lo laboral cuesta mucho cumplir, ¿cierto? Por la característica de la actividad lechera, por ejemplo, ¿cierto? Porque los turnos, ¿cierto? Ahí, derechamente, ¿cierto?, la norma es imposible cumplirla, ¿cierto? Y eso está consciente la inspección del trabajo, ¿cierto? Están todos los actores conscientes. Nada más que tratamos de ser lo más justo posible, ¿cierto? Si bien es cierto, el trabajador puede que se le haga a trabajar un poco más de la hora extraordinaria, ¿cierto?, pero son pagadas totalmente. ¿Y cuáles son algunas de las principales deficiencias que se observan hoy día en algunos sistemas, en algunos productores? ¿Cuáles son las principales fiscalizaciones que podemos encontrar sobre ese tema? A ver, hay agricultores que, por la dificultad física de tener la información, ¿cierto?, incurren muchas veces en infracción. Tú sabes que en la empresa debe estar el contrato de trabajo, los pagos, las liquidaciones, las cotizaciones, ¿cierto? Pero hay muchos empresarios que les dificulta tener esta información en la empresa, porque no tienen oficina en la empresa simplemente, la oficina la tienen acá en el centro, ¿cierto? Por lo tanto, ahí donde más fallamos en la fiscalización, ¿no? Pero digo que el caso es poco dable. ¿Y hay algunos casos en que los formatos que se utilizan no sean los adecuados? ¿Formato en qué te refieres? ¿De contrato de trabajo? Ah, sí, ahí en los formatos, cuando uno escritura el contrato de trabajo hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Ahí los agricultores, ¿cierto?, deben exigirle al contador, ¿cierto?, que le haga un contrato de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Porque no puedo comprar un contrato de librería y ese llenarlo porque no se puede. No existe contrato, ¿cierto? Cada contrato, ¿cierto?, es de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla, ¿cierto? Porque un trabajo yo lo contrato para que, no sé, para la lechería, para que el forraje, ¿cierto? Todo hay que quedar establecido en el contrato. Si no es por cualquier dificultad que haya, ¿cierto?, el trabajador simplemente le gana la mano. Si tiene una dificultad. ¿Y en los temas tributarios? A ver, en lo tributario, bueno, como toda norma, ¿cierto?, cuesta cumplirla, ¿cierto? Pero en la parte de rubro lechero, ¿cierto?, estamos casi, cumpliendo 100% de la norma tributaria. Básicamente porque la leche la recolectan las grandes plantas, ¿cierto?, donde el IVA se recauda por esa vía, ¿cierto? Por lo tanto, no hay dificultades, ¿cierto? Cuesta un poco cumplir la norma en la emisión de los documentos muchas veces, ¿cierto? Pero
ya eso casi lo hemos superado, ¿cierto? Es el tema de la información que nombré adelante, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, está casi superado. El problema que tenemos, vuelvo atrás, ¿cierto?, con los pequeños agricultores. Ok. Siguen siendo los más pequeños los que tienen más dificultades en entregar esta información y llegar oportunamente a declarar todos los elementos en el momento indicado. Digo. Claro, desgraciadamente siempre ha sido la dificultad, ¿cierto?, en ese rubro, en ese... Para contar un poco a los televidentes, ¿cuáles son no sé si multas o las fiscalizaciones más frecuentes que se observan en los sistemas lecheros? ¿Y cuáles pueden ser las implicancias que puede tener en un productor esto? En lo laboral, bueno, el no tener los libros de asistencia, ¿cierto?, el no tener el contrato escriturado, ¿cierto? Esos son los más frecuentes. A veces pagamos horas extraordinarias de más, ¿cierto? No superamos las horas legales, ¿cierto? Eso es lo laboral. Y en lo tributario ya se cumple casi el 100%, porque los errores que uno comete en lo tributario es básicamente errores de transcripción, errores no intencionados, digamos. Pero supongamos que alguien lo está haciendo mal, derechamente. ¿Qué le puede suceder a esa persona que lo está haciendo mal? Ahora, lo laboral, si hablamos del campo, va a tener las multas monetarias, que son fuertísimas las multas. No tengo los montos este rato, pero son carísimas. Y en lo tributario también son, porque aquí, las multas siempre llevan una clausura, casi todas, ¿cierto? Yeah. Casi todas, no todas, pero sí muchas llegan, ¿cierto? Pero acá en el campo es muy difícil clausurar. No puede clausurar un campo, ¿cierto? Es materialmente imposible. O sea, principalmente son multas que pueden ser bastante onerosas y que pueden afectar bastante la rentabilidad o la existencia del mismo campo. Claro, siempre va a ser multa monetaria, ¿cierto? Y podría ser corporal, ¿cierto?, si es que es reiterativo, ¿cierto?, y en cuyo caso no se da la ganancia. Ok. Para seguir en el mismo ámbito, el tema que se viene o que se habla mucho de que se necesita, y usted mismo lo nombró, nos cuesta cumplir la normativa, se trata de la flexibilidad laboral. ¿Qué cree usted sobre este tema y cree que lograremos algún día tener flexibilidad laboral en los campos? Yo creo que la flexibilidad laboral, ¿cierto?, se va a empezar por los campos, especialmente el rubro lechero, porque ahí tiene que haber flexibilidad laboral y de eso, como antes lo decía, ¿cierto?, la hay, ¿cierto?, media cerrada, ¿cierto?, media escondida, ¿cierto?, pero la hay, ¿cierto? El trabajador trabaja más de los tiempos, no figura en ninguna parte, pero yo creo que es muy necesaria, especialmente en el campo. Hoy día existen algunos acuerdos entre trabajadores y empresarios, con conocimiento obviamente de la Dirección del Trabajo. ¿Esa es una opción o sería mejor derechamente tener lo que es flexibilidad laboral? Lo que hace la flexibilidad laboral, ¿cierto?, va a llegar a otros trabajadores a cumplir, para cumplir totalmente una norma, ¿cierto? Para trabajar en un horario, otro en otro, ¿cierto? Va a haber turnos. Y los trabajadores que están hoy día, ¿cierto?, que les gusta sacar una buena cantidad de horas extraordinarias, ¿cierto?, no lo van a conseguir. Por lo tanto, ahí va a haber un poquito un conflicto. O sea, puede entrar en algunos conflictos. Claro, porque hoy día existe, pero es entre los que tenemos, ¿cierto? No hay otra gente que cumpla los turnos. Yo he escuchado por ahí también, y se ha nombrado en varias reuniones a las que he asistido, de que el tema de la flexibilidad laboral es necesario porque se trabaja de lunes a sábado, generalmente, y el domingo hay que salir. Pero el domingo, en salir del campo y tener que volver para llegar al día lunes, no se alcanza a hacer nada. A los trabajadores les gustaría trabajar más días seguidos y después tener más días de descanso. Exacto. Y para poder estar con la familia como corresponde. Efectivamente. Yo creo que ese es un tema que es interesante considerar. Pero depende de la ubicación del trabajador respecto al punto de trabajo. Pero generalmente estamos hablando de los campos y que la locomoción no es todo el rato, sino que salen algunas horas en la mañana o otras en la tarde, entonces igual los limita bastante. Claro. Vamos a seguir con los temas, ya que usted sabe bastante de lo que nos interesa. Siempre se habla de que la capacitación es un tema relevante y existe un tema que se supone ayuda a la capacitación, que es la franquicia tributaria sense. Pero también es conocido que en este sector no se utiliza mucho. ¿Qué opina usted sobre la franquicia y por qué hoy día no es tan bien utilizada en el sector pecuario? En primer término, que aclarar que la capacitación, ¿cierto?, es indispensable en todo tipo de empresas, ¿cierto? Y también aquí en el campo, ¿cierto? Ahora, yo como
contador y presidente del Colegio Contable, me cuesta un poco decirlo, ¿cierto? Pero nosotros no usamos mucho la franquicia por lo dificultosa que es. O sea, no la incentivamos, digamos así, derechamente. Yo no la incentivo. ¿Ya? Las grandes empresas sí, pues ellas cotizan mensualmente en la OTIC, ¿cierto? Y por tanto, si alguien hace un curso, la empresa hace todo el trámite y Se le simplifica el proceso. simplifica todo. Pero el pequeño agricultor, el pequeño empresario, ¿cierto? Tiene que, antes del curso, informar al CENSE, después del curso hacer la liquidación, en marzo hacer una declaración jurada ante notario, ¿cierto? No es esta declaración jurada que conocemos los contadores, que la hacemos vía internet. Y además la declaración jurada, ¿cierto?, que hacemos nosotros vía internet, ¿cierto?, que declaramos todos los sueldos. O sea, son 4 trámites para que use la franquicia. Entonces, ante eso, ¿cierto? Y después hacemos la franquicia, vamos a impuestos internos y nos miran por todos lados, ¿cierto? ¿Por qué estamos usando la franquicia? Entonces, está una dificultad. ¿Ya? Hasta aquí, por eso digo que a mí me da un poco de vergüenza decirlo, porque yo debería incentivar, ¿cierto?, el uso de la franquicia, ¿cierto? Pero, O sea, estamos todos de acuerdo al tema de la capacitación, que Pero- existe esta franquicia, pero no cumple lo que se requiere en este sector. digamos. exactamente. Sí, muchas veces capacitamos, ¿cierto?, que yo también capacito a la gente en mi oficina, ¿cierto?, pero no usan franquicia. Pero por lo